Queridos amigos, en el marco de estas jornadas de Pastoral de la Salud, continuamos con el lenguaje del corazón, música y palabras para el deshielo. Como ya os han comentado mis compañeros, pues estamos con este tema del duelo, ¿no? Entonces, el camino del duelo implica tener personas que acompañan con el silencio y también con la palabra, que escuchan y que están ahí incondicionalmente. Entonces, una pérdida deja un vacío y el duelo es ir reestructurando este espacio. Entonces, en este tema de hoy, del lenguaje del corazón, donde trataremos a través de la música, de las palabras y de la poesía, para el deshielo, pues lo voy a estructurar en tres partes. La primera, cómo hablar a quienes han sufrido la pérdida. La segunda, verbalizar sentimientos y búsqueda de sentido. Y la tercera, música y poesía con alma. Comenzamos en cómo hablar a quienes han sufrido la pérdida. Curar es acompañar, y se puede acompañar con la palabra y se puede acompañar con el silencio. Acompañar con la palabra. ¿Qué es acompañar con la palabra? Para acompañar con la palabra es necesario comunicarse bien. Y la comunicación es sencilla y compleja a la vez, porque muchas veces en el deseo de acompañar nos pasa algo, y es que no conseguimos decir la palabra precisa. No llegamos a ese sentimiento, no llegamos a esa circunstancia en que completamos aquello que queremos. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar para ello? ¿Cuál es el mejor recurso? Utilizar la gramática de la humanidad. La comunicación es un encuentro, y en esa gramática de la humanidad, ¿hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que hacer que sea un encuentro de tú a tú, donde los dos estemos descalzos, sin tierra de por medio, que no haya barro que pueda distanciarnos. Tenemos que tener también algo muy importante, el alma desnuda, y hacerlo todo corazón con corazón. Es decir, que entre una persona y la otra no haya nunca una barrera. También, además de curar, que es acompañar con la palabra, curar es acompañar también con el silencio. Hay que escuchar en silencio, porque escuchar en silencio es un arte que requiere una actitud contemplativa, una actitud de templanza, de calma, de escucha. Después de la palabra se dice mucho que no hay nada más poderoso, ¿no?, que el silencio. Entonces tenemos también que aprender a responder con el silencio. Muchas veces en este mundo de ruido, de prisas, de que todo lo queremos al momento, es muy difícil mantener el silencio y es muy difícil mantener la calma. Entonces ahí tenemos también que aprender a responder con el silencio. ¿Y cómo se responde con el silencio? Pues se responde con una mirada, se responde con una caricia, se responde con un abrazo, se responde con un gesto. Hay muchas actitudes que se hacen en silencio y que es una manera también de estar en el corazón de la otra persona. El silencio es también capaz de hablar. Muchas veces quizá no tenemos la palabra precisa y basta con decir: mira, no sé qué decirte, pero estoy contigo. Estoy aquí, para ti y para lo que necesites. Y ya está. Muchas veces en los duelos no hace falta hablar mucho, sino simplemente estar. Hemos de acompañar, como decía, con el silencio, con una mirada cómplice, con un gesto cariñoso, con una mirada compasiva, con un gesto amable y, sobre todo, con un abrazo sincero. ¿Qué conseguiremos con esto? Aliviar, estar ahí para quien sufre, que al fin y al cabo es nuestra tarea. Dentro de esta manera de cómo hablar a quienes han sufrido una pérdida, que es lo que estamos tratando, que es el primer tema de este lenguaje del corazón, hay muchas frases y muchas expresiones que en vez de ayudar, hacen daño, ¿no? Entonces, vamos a hablar de 10 frases inútiles para ayudar en el duelo. Aquí nos vamos a ayudar de un libro de Manuel Nevado y de José González, que se llama Acompañar en el duelo, en el que nos dan estas pautas, que al final son frases que no debemos decir porque en vez de ayudar pueden llegar a hacer daño, como decía. Muchas veces en el intento de acompañar a una persona en el duelo
es relativamente frecuente y normal el uso de una serie de expresiones dañinas, como decía, que en ocasiones invitan a olvidar al ser querido. Y esa no es nuestra tarea. Y que aunque hoy en día estén socialmente establecidas, pues dificultan. ¿Qué dificultan? Por un lado, el ganarse la confianza con la persona doliente y por otro, facilitar su expresión emocional, que es importantísima. O sea, no hay que poner barreras a las emociones. Si tienen que salir, que salgan. Pero no podemos dificultar, no podemos ser, como decía antes, una barrera. No, al revés, tenemos que ser cauces. La primera frase, sé cómo te sientes. Nadie puede llegar a sentirse, nadie puede llegar a saber cómo se puede sentir otra persona, porque el duelo es íntimo, es personal y es intransferible. Absolutamente nadie puede estar en el lugar, en la mente y en el corazón del otro, porque nunca podríamos. Ni siquiera dos hermanos gemelos tienen ni el mismo dolor, ni tienen la misma intensidad, ni tienen la misma reacción ante un fallecimiento. Entonces decir sé cómo te sientes puede llegar a hacer más daño que calma. Otra frase, mientras hay vida hay esperanza. Esta frase, que se utiliza para personas enfermas en fase terminal, puede suponer una idea irracional. ¿Para qué? Para justificar el encarnizamiento terapéutico, que es ese empeño que tenemos por mantener la vida a toda costa. O sea, mientras hay vida hay esperanza. Sí, hay esperanza, pero al final estamos justificando una manera que, como decía, también puede causar demasiado dolor. Otra de las frases es, ahora ya descansáis los dos. ¿Cómo puede saberse si esto es cierto? Sobre todo si se trata de la persona que ha estado cuidando del enfermo, no es posible saber si esta afirmación es acertada o no. No se tiene en cuenta la vinculación, la dependencia con el enfermo y el apoyo o el sentido que prestaba al doliente. Ahora ya descansáis los dos, también es otra de las frases que puede ser dañina. Otra frase que se usa mucho, tú lo llevarás bien, eres fuerte. ¿Qué significa ser fuerte? Quizá no es llorar, no sufrir, pasar de la tristeza a la alegría o no enfadarse en medio del sufrimiento. Entonces, esta verbalización de tú lo llevas bien porque eres fuerte invita a cortar la expresión emocional y patologiza el duelo. Entonces, al final, es cargar sobre las espaldas de la persona doliente una carga que no se merece. Es obligar a esa persona que tiene que estar bien, porque como es fuerte, lo tiene que llevar bien. Entonces, ser fuerte no es llorar, ni sufrir, ni pasar de un estado de euforia a un estado de tristeza, o no enfadarse. Eso no es ser fuerte. Entonces, también es otra de las frases que deberíamos evitar. Suerte que tus hijos te ayudarán. ¿Acaso somos conscientes de la relación que esta persona tiene con sus hijos? ¿Tenemos certeza de cuáles son sus circunstancias personales? Quizá lo mejor, en este caso, es no decir nada, porque no lo sabemos lo que hay en el interior. Otra de las frases, así es la vida, hoy estamos aquí y mañana quién sabe. Esta frase da a entender que en la vida estamos de paso, y es cierto, pero quien la pronuncia quizá ni siquiera se ha parado a pensar un segundo en su propia muerte. Entonces, obligar a una persona a pensar que hoy estamos aquí y mañana quién sabe dónde vamos a estar, también es otra de las frases que deberíamos evitar. Podría haber sido peor. ¿Quién no ha dicho esto alguna vez en su vida? ¿Esto qué significa? ¿Que podría haber sufrido más? ¿Que podría haberse alargado la agonía? Esta frase está basada en suposiciones, en conjeturas y en irrealidades. Entonces habría que evitarla también porque no se pueden establecer comparaciones, porque nunca sabemos qué podría haber sido peor. Otra de las frases es tranquilo porque el tiempo todo lo cura. Esta frase es una frase de uso muy común y está estandarizada en nuestra sociedad.
Y entonces atribuir al tiempo por sí mismo el poder de la curación sin dar ninguna herramienta, eso es muy importante. Sin dar ninguna herramienta pues es cuanto menos arriesgado, ¿no? Por no decir desmotivador y muy poco realista. El tiempo no cura nada. Somos nosotros, nuestras circunstancias, la ayuda, las personas. En el caso de las personas creyentes, pues es la fe la que le puede ayudar, Dios. Al final, el tiempo solamente es un paso más, pero no es el camino. El tiempo no cura nada. Lo que cura son las relaciones, te cura, como decía, la fe, te cura una creencia, te ayuda más que curar. Otra de las expresiones que decimos mucho es con lo bueno que era. Esta frase al final invita a la idealización de la persona difunta. Incita a un duelo patológico. Porque quiere decir como que con lo bueno que era al final incita a volver, a volver, a volver, cuando lo que queremos es seguir. No queremos estar siempre en una continua parada, sino que debe ser un continuar. Y la última frase de estas frases inútiles para ayudar en el duelo es lo siento en el alma. Debe evitarse a toda costa pronunciar sentimientos o actitudes que realmente no se sienten, porque la persona doliente puede sentirse agredida. ¿Hasta qué punto somos capaces de sentir con el alma la pérdida de un familiar, la pérdida de una persona querida? Entonces, al final, el resumen de cómo hablar a quienes han sufrido la pérdida, ¿qué sería? Que debemos usar el lenguaje del corazón. ¿Y cuál es este lenguaje? Que cuando basta una palabra, debemos evitar el discurso. Cuando basta un gesto, debemos evitar las palabras. Y cuando basta una mirada, debemos evitar el gesto. Cuando basta un silencio, debemos evitar incluso la mirada. Así que esta ha sido la primera parte de este lenguaje del corazón, de este música y palabras para el deshielo. Entonces hemos hablado eso, de cómo hablar a quienes han sufrido la pérdida, y hacerlo siempre, lo debemos hacer siempre desde el lenguaje del corazón. Otra de las partes sería verbalizar sentimientos y búsqueda de sentido. Es importantísimo sentir para dar sentido. Debemos ponerle nombre al dolor, a la mirada, a las lágrimas, a la rabia, a la herida y al pasado. ¿Para qué? Para encontrar la paz. Esa es la única salida y ese es el único camino. Encontrar la paz. ¿Por qué? Porque el dolor, cuando se comprende, se cura o se ayuda a curar. Entonces hemos de buscar siempre el sentido, aunque a veces duela. Por eso es tan importante verbalizar sentimientos y buscar ese sentido. Es necesario reconocer el sentimiento. ¿Para qué? Para saber cómo se encuentra la persona doliente y para buscar sentido en el entorno del sufrimiento en el que uno está, que en este caso, y como estamos tratando, es el duelo. Por ello aquí también, como antes, vamos a buscar, en vez de 10 frases, vamos a buscar 10 pasos para una comunicación sanante. El primero sería, estoy cerca, pero con la distancia justa. ¿Qué significa esto? Tenemos que buscar lo primero, un ambiente cómodo, encontrar la distancia justa, es decir, que estemos suficientemente cercanos para hablar de nuestros sentimientos y a la vez suficientemente alejados para poder refugiarnos en nuestros sentimientos cuando deseemos callar. Estos 10 pasos que vamos a utilizar lo vamos a hacer con la ayuda de Alphonse Gea, que es un especialista en duelo y ha sido la persona que ha dado paso, ¿no?, a esta comunicación sanante. Otro de los pasos para esta comunicación sería soy una hoja en blanco. ¿Qué significa esto? Pues mira, hacerle entender a la otra persona que aunque yo no sé nada de ti, y tú eres un misterio que voy a contemplar simplemente escuchándote con los ojos, todo lo quiero aprender de ti. Porque tú para mí eres una persona exclusiva y solo hablarás si tú quieres. ¿Bien?
El siguiente paso, decir que es un encuentro de tú a tú. Me importa tanto lo que me dices como lo que estás sintiendo a través de tu palabra. Yo voy a intentar poner palabras a tus sentimientos. Voy a comprender todo lo que hay roto en ti. Y voy a hacer lo mío para poder devolvértelo a ti. Por eso es un encuentro de tú a tú. Otro paso es que jamás voy a juzgarte. Este paso es esencial. Intentaré captar tus miedos sin juzgarlos. Yo quiero que seas libre para expresarlo todo. Quizá es la primera vez que lo cuentas, y aquí nadie te juzga y nadie te condena. Nosotros como acompañantes no estamos ahí para juzgar, ni a la persona, ni al sentimiento, ni al dolor, ni a la rabia, ni a la inquietud, ni a todo eso que a la persona le duele. No estamos para juzgar, así que jamás debemos juzgar. Estoy a solas con tus detalles. ¿Qué significa esto? Me voy a fijar en esos detalles que para ti son importantes. Este es otro paso también esencial de esta comunicación sanante. Todos los detalles que no has olvidado y que tienes en la memoria de una manera persistente. Ahí donde está encallado todo lo que te cuesta. Todo lo que te cuesta decir, todo lo que te cuesta nombrar, todo lo que te cuesta enumerar. Es importantísimo eso. También otro de los pasos es que todo tiene un porqué. Yo voy a intentar respetar todo lo que me dices. Tus llantos, tus evasiones, tu debilidad, tus silencios. ¿Por qué? Porque es tuyo. Y solamente tuyo. Lo haré muchas veces sin darte la razón, pero comprendiéndolo todo. Porque para ti tiene un porqué. Otro paso es hacerme cargo de eso que tanto te afecta. Lo que se rompió tiene unas consecuencias. ¿Qué has perdido y qué te ha quedado? Eso te llega a afectar por algo que ha pasado y que no te deja avanzar. Entonces ahí yo entraré contigo en tu historia, te llevaré de la mano, te acompañaré y te intentaré ayudar en aquello que te ha pasado antes y que te hace ahora sentir así. Otro paso es, sostengo tu dolor. Yo no intentaré solucionar nada. Eso es importantísimo también. Sostengo tu dolor, te acompaño, no nos perdemos en la nada, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su ritmo. Comprender no es curar inmediatamente, es aceptar que no siempre es posible en ese momento. Hay que esperar, hay que ser paciente, y ahí nos vamos al tema anterior, a la palabra y al silencio. ¿Cuánto hablan los silencios? ¿Cuánto hablan los gestos, las miradas, las presencias? Todo. Todo ese silencio habitado que muchas veces no es necesario pronunciar palabras, pero todo tiene su ritmo y todo tiene su tiempo. Así que ahí tenemos que sostener el dolor. Me abro a tu dolor. Te descubro lo que me has transmitido a mí y cómo me siento yo con todo lo que me has dicho. Y ahí me juego la comprensión y, como decíamos antes, sin juzgar. Cuando ves en mí lo que hay en ti, lo puedes manejar mucho mejor. Yo te lo hago entender, lo que me has transmitido, para que tú puedas entender desde tu sitio. Los dos estamos sentados en la misma orilla y mirando el mismo mar. Pero cuando yo te explico lo que a mí me duele, cuando a ti te está doliendo también, es otra manera de compartir y de sostener el dolor. Y el último paso para esta comunicación sanante sería un encuentro de paz. Es necesario acabar bien. Que acabemos bien. Yo y la persona doliente. La persona doliente y yo. Aunque quedemos para otra vez, pero hay que acabar bien, con desasosiego. Quizás se trata de aliviar culpabilidades, de reforzar cosas positivas de lo que has dicho, o simplemente de hablar temas triviales, pero que acabemos bien. El caso es despedirnos viviendo lo que ha sido, es decir, un encuentro entre amigos, que se prolongará porque ya sabemos un poco más, cada uno, del otro. Así que este es el último paso de esta comunicación sanante y de este encuentro, que tiene que ser con paz.
¿Cuál es el resumen de este segundo punto de verbalizar sentimientos y buscar el sentido? Que es verdaderamente esencial verbalizar aquello que duele y buscar un sentido más allá, porque ese sentido da forma a la esperanza auténtica, desde la certeza del corazón. Si ese sentimiento es religioso, debe ser desde la filiación del Hijo en mayúsculas. ¿Por qué? Porque la fe al final da respuesta a preguntas, da sentido a vacíos y a todos esos sentires que solo podemos comprender desde el enamoramiento de Él y al Padre. ¿Por qué decimos esto? Porque al final las personas creyentes, de una manera u otra, encuentran en la fe, encuentran en la creencia, encontramos ahí sentido a vacíos, sentido a silencios, sentido a preguntas que quizá nada ni nadie nos puede responder. Ahí en la certeza de la fe, en la creencia en un Dios Padre, en un Dios Hijo, que se encarna y que se hace uno de nosotros para enseñarnos que si Él pudo, nosotros también. Entonces ahí encontramos muchísimas respuestas a tantas y tantas preguntas que podemos tener. Así que ahí acompañar también desde la fe, si es necesario, pues también se puede hacer desde esa perspectiva y desde ese lugar que es tan importante, que al final es el lenguaje del corazón, como decíamos antes, el lenguaje de la humanidad y el lenguaje del corazón, con la palabra y con el silencio. Y de ahí vamos a ir al tercer punto de este lenguaje del corazón, que estamos hablando, de cómo poner música y cómo poner palabras a este deshielo en tema de duelo. Lo hemos hecho desde el silencio, desde la palabra, con el lenguaje del corazón. Lo hemos hecho también desde una manera concreta de hablar, desde unas frases que no debemos decir. También lo hemos hecho ahora verbalizando esos sentimientos y esas expresiones que a veces son necesarias para poder caminar hacia adelante, sintiendo para dar sentido. Y ahora en este último punto vamos a hablar de la música y de la poesía con alma. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque la música se ha utilizado como herramienta terapéutica desde tiempos antiguos. Ya Platón afirmó que la música es la más soberana, porque el ritmo y la armonía encuentran su camino a las profundidades del alma y la agarran, impartiendo gracia si uno está bien entrenado. ¿Qué significa esto? Que en este mismo sentido, Aristóteles destacó que la música te permite sanar y purificar el alma. Entonces, a través de la música, de la palabra y de la poesía, vamos a encontrar ¿qué? El poder infinito de la ternura. ¿Por qué decimos esto? Porque la ternura es esencial a la hora de acompañar. Es esencial para abrigar el frío utilizar el idioma de la ternura, el idioma del acompañamiento, el idioma de la caricia, el saber estar, aunque a veces a nosotros también nos duela. Y no pasa nada por decirlo, y no pasa nada por hacerle entender que algo te hace daño cuando estás acompañando, porque es normal, somos humanos. Y de otra manera, al final, nos convertiríamos en máquinas, que estamos hablando de un tema que no sabemos ni de lo que es, cuando aquí queremos hacer entender que yo comprendo tu dolor porque a mí también me duele. Entonces, en este poder de la ternura, hemos de decir que las canciones y los poemas pueden acompañarnos en los atardeceres más cansados, cuando no entendemos nada, o cuando no sabemos qué sentimiento poner ahí en medio. Una canción, un poema, una palabra. ¿Cuántas veces y de cuántos momentos nos ha salvado la música y la palabra? Porque la música y la palabra sanan. Nos permiten contar lo que sentimos cuando no sabemos o no podemos expresarlo. Como decía antes, ¿cuántas veces y cuántas canciones son capaces de expresar el sentimiento de toda una vida? Dices, en 3 minutos de canción, ¿cómo puede esta canción hacerse tan mía? ¿Cómo puede contar mi historia? Y lo hace a través de la emoción, en la palabra y en la música. Y nos consuelan también en medio del dolor. Al final,
la música y la poesía con alma dan consuelo en medio de la agonía. Para ello es también muy importante la musicoterapia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las investigaciones, aquí nos vamos a centrar primero en la musicoterapia y después en la poesía. La musicoterapia, la mayoría de las investigaciones realizadas con musicoterapia se centran en sus efectos, que pueden ser a nivel psicológico y a nivel fisiológico. A nivel psicológico, sus principales efectos en este plano son facilitar la relajación, liberar ansiedad, reducir miedo al sufrimiento y mejorar la comunicación al aportar una oportunidad con la que expresarse. ¿Qué pasa al escuchar música? ¿Qué nos pasa? Se liberan endorfinas, lo que produce emociones placenteras y alivio del dolor. Cuando escuchas una canción y la haces tuya, al final se te iluminan los ojos. Es una manera de entender algo que estás sintiendo y que no lo puedes expresar. Y también a nivel fisiológico. ¿Cómo? Sobre la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria, la temperatura, además de sobre el nivel de consciencia y las curvas de un encefalograma. En un encefalograma, si tú utilizas la música, de repente cambia absolutamente. ¿Por qué? Porque te va cambiando fisiológicamente todo. La música estimulante, inestable o impredecible, genera taquicardia e hipertensión. Por el contrario, la música relajante, estable o predecible, genera bradicardia e hipotensión. Aunque también es verdad que las respuestas a la música son individuales, ¿no? Entonces también dependen mucho de las preferencias musicales del paciente. La musicoterapia puede llevarse a cabo en diversos entornos, desde hospitales, residencias, hospitales de día, además de entornos no clínicos como la propia casa del paciente, su lugar de trabajo, etc. Incluso puede ser autoadministrada, pero eso tras realizar una educación en salud. Así que puede utilizarse en muchísimos ámbitos. En resumen, la musicoterapia aprovecha las aptitudes catárticas de la música, por una parte, que favorecen la manifestación emocional y la descarga de inquietudes y angustias, y por la otra, usa las capacidades balsámicas de la melodía y del sonido que pueden ofrecer consuelo y reconfortar a las personas que sufren. Me estoy acordando aquí de un ejemplo. Estuvimos trabajando un tema de musicoterapia en una residencia y me acuerdo mucho de Felipe. Felipe tenía Alzheimer y a Felipe se le había olvidado caminar, se le había olvidado hablar, se le había olvidado hasta comer. Estaba en el módulo y Felipe era una persona animada, era un alto empresario. Al final le veías en la mesa, tomaba el periódico y le veías y tenía el periódico al revés, porque también se le había olvidado leer. Entonces recuerdo que empezamos a utilizar musicoterapia con él, con Felipe, y ya os digo que no hablaba, no se expresaba de ninguna manera, había perdido hasta el gesto en la cara, había perdido cualquier signo de expresión, y le poníamos música y Felipe, el primer rasgo era que se le iluminaban los ojos. O sea, Felipe de repente estaba así y se le iluminaban los ojos. Entonces ahí entendías que él estaba volviendo a sentir de otra manera. Se ponía de pie y comenzaba a bailar pasodobles y a cantarlos. O sea, era como una auténtica transformación pura y dura. Y era precioso, ¿no? Porque era como el poder de la música, a través de la ternura, de los sonidos, de las palabras, le hacían volver a lo que él era. Porque ya era otra persona. Él era el mismo, pero por fuera parecía otra persona. Entonces, él volvía a ser la esencia de lo que siempre fue. Entonces, este ejemplo de Felipe, yo creo que siempre es un ejemplo maravilloso, ¿no? De cómo la música es capaz de transformar vidas, sentimientos y corazones, ¿no? Entonces, al final, él, bueno, os he contado este ejemplo, pero ahí os podría contar muchísimos ejemplos más, de personas, sobre todo, que olvidan por completo la memoria,
O sea, se olvidan de quién es un familiar, se olvidan de quién es su padre, se olvidan de quién es su hijo, se olvidan de quiénes eran ellos mismos, pero de repente les pones una canción y les lleva a aquello a lo que siempre fueron. Entonces es como que les devuelve la vida, ¿no? La música ahí, en estos centros, como decía, en una residencia, la vida de Felipe era increíble, cómo le devolvía. Entonces durante esa hora, a lo mejor que estábamos con él, haciendo musicoterapia, él volvía a ser quien era por esos momentos. Entonces, por momentos así, ya merece la pena todo lo demás. Y la poesía. ¿Qué es la poesía? Al final la poesía es un género literario que abre las puertas al mundo estético de la vida. ¿Por qué? Porque transmite emociones que quizá de otra manera son difíciles de expresar, pero que al escribirlas o al leerlas son un respiro profundo de tranquilidad, de sueño, de esperanza. Quien escribe y lee poesía practica la empatía y además aprende a manejar sus sentimientos y, como decíamos antes, también sus emociones. ¿Por qué? Porque la poesía te lleva a campos que no eres capaz de descifrar con la palabra, o con la imaginación, o con el pensamiento. Entonces aquí hay una historia real que vivimos, que es la historia de Marina y de Pedro. En esta historia se enmarca la poesía y se enmarca la música. Pedro pasó por una enfermedad muy larga, una enfermedad muy dura, y Marina estuvo muchísimos días al pie de su cama, acompañándole y sobre todo sosteniendo su dolor. En medio de la prueba, decía mucho ella, aquí sigo en medio de la prueba. Y seguía sonriendo. Marina todas las mañanas se arreglaba, ya lo decía, se arreglaba, se ponía guapa, decía ella, me pongo guapa para él, aunque él ahora no me vea. Se arreglaba, se vestía, se ponía sus mejores galas, como decía siempre ella, porque yo sé que él lo siente y él quiere verme así. Después de muchos días y de esa larga enfermedad que pasó Pedro, finalmente Pedro falleció, se fue al cielo que tanto esperaba, como decía siempre Marina, siempre nos contaba, y cuando sucedió, Marina pidió quedarse sola en la cama con él, hasta que se lo llevasen. Quería estar con él hasta que él emprendiese su camino hacia el cielo. Quería irse con él, acompañarse de la mano, aunque ella tuviera que quedarse aquí. Lo decía con dolor, pero lo contaba con una esperanza que a todos nos devolvía la vida. Entonces ella en ese momento escribió una carta. Escribió una carta de amor a su amado, nada más cerrar los ojos, para abrazarse con Dios en el cielo, porque quería acompañarle y se lo quería decir. Entonces al final esta carta, que en realidad a mí me contó, me dijo, voy a leerte una carta en voz alta, y ella me lo contó. Yo hice una canción con esa carta llena de esperanza. Entonces es una promesa eterna que Marina escribe con el cuerpo de Pedro al lado, en la cama del hospital, tomándole la mano mientras le acaricia. Es una despedida lenta, en silencio, como yo le decía, para la persona que más amas y que ya ha dejado de sufrir. Ha dejado de sufrir ¿por qué? Pedro tuvo una agonía lenta y larga. Y él decía, cuando yo cierre los ojos habré dejado de sufrir. Estuvimos ahí con Marina, simplemente acompañándole, poniendo en práctica todo lo anterior. El silencio, la palabra, curando, la compañía, el sentimiento, hacernos parte de su sentir para encontrar su sentido con esa comunicación sanante, y que al fin y al cabo esta canción es lo que es la poesía y lo que es la música. La canción se llama Cuando duela llorar, que al final es el resumen de esta campaña, de este duelo
y de esta jornada que estamos celebrando. ¿Por qué? Porque cuando duela llorar resume lo que hacen la poesía y la música en todo esto, que es ser un abrazo de ternura para cuando más nos duela llorar. Así que os dejo con el vídeo que hemos hecho para esta campaña, donde podréis escuchar a través de la música y de la poesía. La canción, como dije, la escribí yo con la historia de Marina y de Pedro, con su corazón en mis manos. Yo intenté hacerlo música y poesía, y esto ha sido todo. Así que nada, que lo más importante, que no se nos olvide acompañar, que no se nos olvide nunca ser abrazo, para abrigar a esas personas que nos necesiten, que no se nos olvide nunca ser caricia para un mundo más necesitado que nunca, y que nunca se nos olvide ser consuelo. Porque ahí, precisamente donde haya un dolor, donde haya una herida y donde haya una cicatriz, seguirá habiendo razones para amar eternamente. Os dejo con el vídeo de Cuando duela llorar. Muchísimas gracias. Mi alma herida, ya es tiempo de volar. Toma mi vida, canta el mar tu soledad. Llueve en silencio tu despertar. Susurra el viento, no hay nieve en tu orfandad. Callado el cielo, delicadamente en paz. Mi amor, te espero cuando duela llorar. Has repartido los recuerdos que guardaste celosamente, para despedirte en presencia de aquel rey menguante capaz de multiplicar chocolatinas los días nublados, o de aquel tren de madera que humeaba ante tus ojos en la estación hecha con cajas de cerillas. Sabemos que se agachan las nubes si es necesario, que nieva azúcar cuando un niño enferma y que Dios llora en su cuarto cuando nadie le ve. Es el fracaso de los sabios, ¿sabes? ¿No es invisible la música? Morir es vestir la vida de nuevo sin las costuras del miedo. Sonreirás nerviosa, o eso creo, cuando vuelvas a verte como nunca te viste. Naufraga lento, deshiela tu mirar. Besa mis miedos, tu dolor dejó el hogar. Morir es viento, sostén mi tempestad cuando duela llorar.